Bueno, amados hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Marcos, capítulo 1, versículo 29. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias. Y el Señor en esta mañana nos quiere hablar de una manera especial. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Aquí encontramos en la palabra del Señor que habla acerca de cómo Jesús iba haciendo bienes por todo lugar, por donde él pasaba, por donde él se dirigía. Mostraba el poder de Dios, mostraba el respaldo de Dios, mostraba la gloria de Dios. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, mi amado hermano, es que el Evangelio es poder de Dios. Es la gloria de Dios manifiesta en la tierra en medio de los hombres. Jesús sabía lo que tenía que hacer en cada lugar, porque siempre que él llegaba a algún lugar, era manifiesta alguna necesidad, era manifiesta alguna circunstancia, alguna situación en la cual él tenía que intervenir, él tenía que mostrar la gloria de Dios. Era necesario que quedara claro que él era el Hijo de Dios, pero que también Dios estaba aquí con los hombres. Y es una realidad de lo que de pronto muchas veces la iglesia en Jesucristo está olvidando, que una de las misiones de nosotros como representantes de Cristo aquí en la tierra es hacer lo que Jesús hacía: mostrar su poder, mostrar su gloria, mostrar el respaldo del Altísimo, que la gloria y el poder de Dios se vea a través de nuestras vidas. Tenemos que aceptar ese llamado, tenemos que aceptar hacer esa representación de la manera excelente y digna como lo hizo Jesucristo. Así lo hizo, porque cualquier ocasión era la oportunidad perfecta para mostrar que el Señor estaba con ellos y que el Señor estaba dispuesto a glorificarse en la vida de los hombres, de que Dios estaba dispuesto en bendecirlos, que el anhelo de Dios es hacer libre la vida, las familias, y que la gente pudiese entender que Dios les ama y que por muchas circunstancias adversas y por muchos errores que hayan cometido en sus vidas, el Señor está dispuesto a hacer esa obra redentora, esa obra poderosa en sus vidas. A veces nosotros como cristianos olvidamos que Jesús no tenía reparo para hacerle bienes a las personas. No tenía en su corazón el hacer acepción de personas, ni mucho menos tener que hacer una encuesta para poder permitir que lo que Dios quisiera hacer en una vida lo hiciera de una manera poderosa, inmediata. En este caso estamos viendo que Pedro estaba caminando allí junto con Andrés y con Jacobo y Juan. Y dice que se dirigió a su casa, la casa de Pedro en Capernaum. Y encontró a su suegra, que estaba en cama, postrada, con fiebre, y fiebre alta.
Y a mí me sorprende siempre en la vida de Jesús, porque siempre deja claro que a pesar de que habían 12 discípulos, él siempre no tenía el problema de acepción de personas, pero sí sabía cuál era la gente correcta, porque para hacer milagros, señales y prodigios es necesario andar con gente de fe, gente que crea de una manera sobrenatural en Dios, que sea como un niño para creer, que no se dirija a los hombres con juzgamiento para saber si a este le puedo predicar, a este le puedo dar del amor de Dios, o no. Muchas veces en el corazón de los hombres existe muy en el fondo esta forma de pensar, pero en Jesús no. En Jesús solamente veía almas que salvar, ovejas que volver a traer al redil del Padre. Y aquí lo vemos cuando está precisamente con 4 personas que hacían parte de los 12, pero que no solamente se estaban llenando, estaban aprendiendo, sino que sabían caminar en los niveles del Espíritu que son necesarios para ver los milagros. Tenemos que rodearnos de las personas correctas para que hablemos un solo idioma, hablemos un solo lenguaje. A veces no sabemos reconocer cuáles son esas personas que Dios añade para que podamos caminar en esos niveles de gloria, para que podamos caminar en esos niveles de autoridad. Y no necesariamente tienen que ser personas que para los hombres tengan grados y títulos, no. Tiene que ser con personas que en el mundo espiritual quede manifiesto que Dios está con él, que Dios está de acuerdo con su caminar, que Dios respalda lo que han colocado en sus manos. Y eso se muestra no con palabras ni sabiduría humana. Quedaba manifiesto cuando dicen la palabra, digo, yo vengo a ustedes y no vengo a ustedes con vana palabrería, vengo con poder de Dios. Y la iglesia de Jesucristo, como representante del reino, tiene que entender que tiene que volar en esas alturas, tiene que caminar en esas esferas, tiene que empezar a cambiar una mentalidad del mundo a una mentalidad de reino, donde hay muchas cosas que van a caer, amado hermano, de nuestros pensamientos que venimos del mundo, entrenados con una forma de hacer las cosas y de pensar, para entrar en una dimensión diferente, en un caminar distinto. Los niveles del cielo no se comparan con los de la tierra, ni los pensamientos de los hombres podrán nunca alcanzar los pensamientos de Dios. Y por eso tenemos que pelear muchas veces con nuestra humanidad, para que la gloria de Dios realmente pueda verse por donde pasamos, donde estamos, donde estemos. Se tiene que mostrar el amor, la gloria, la presencia del Señor. Y vemos aquí a un Jesús que después de salir de la sinagoga va a la casa de Pedro y de su hermano Andrés, y va acompañado con otros 2 de los discípulos. Dice la palabra que eran Jacobo y Juan, y se dan cuenta de una circunstancia adversa, de una circunstancia difícil, donde la suegra de Simón estaba con gran fiebre. Y la palabra del Señor en el libro de Marcos dice que enseguida le hablaron de ella, pero en el libro de Lucas dice que le rogaron por ella. Nosotros tenemos que ver que nosotros incesantemente debemos clamar al cielo, no debemos cansarnos, mis amados hermanos. A veces la respuesta a nuestra petición ya está allí, a la puerta, pero hay un mundo espiritual que sufre una violencia, que
que está luchando por nuestras almas, que está guerreando para que nosotros podamos recibir las respuestas del cielo. Y siempre van a haber oposiciones. A veces usted está orando y cree que Dios no le escucha, pero Dios sí te está escuchando, amado hermano. Dios ha tomado tu petición. Daniel oró y desde el primer día que dispuso su corazón a humillarse delante del Señor, dice que ya la respuesta estaba, pero 21 días después fue que tan solo en ese momento fue que vino a hallar la respuesta. Había una lucha espiritual para que él pudiese recibir del cielo lo que ya el cielo había dispuesto desde el primer día que dispuso su corazón para recibir de lo que Dios había dispuesto. Así que debe ser un anhelo en nuestro corazón saber que Jesús está allí a la puerta para mostrar los milagros, las señales, los prodigios. Y ahí estaban rogándole por ella, dice la palabra en el libro de Lucas, en el evangelio paralelo al de Marcos. Y sigue diciendo en el libro de Marcos, dice que entonces él se acercó. Mire que esto es tan tremendo. Y dice, y la tomó de la mano y la levantó. Él se acerca. No se acerca con miedo, no se acerca con duda, no se acerca con rechazo, no se acerca juzgando nada. No hallo yo que a la suegra de Pedro le preguntaron si era católica, si era budista, si era pentecostal, si era evangélica. Simplemente se acercó, simplemente la tomó de la mano y simplemente la levantó. Porque algo que tenemos que entender, mi amado hermano, aunque a usted y a mí nos cueste, es que el amor de Dios está para con todos los hombres. Está para todas las naciones de la tierra. Estén equivocadas o no, Dios ama a la humanidad. Tanto la ama que dio su único hijo por ella para que quedara claro cuál era la inmensidad de su amor. Y algo que nosotros tenemos que caminar es entendiendo esta realidad. La suegra de Pedro estaba con fiebre, pero a él solamente le importaba que ella conociera del poder de Dios y que los que estaban a su alrededor vieran el reino de los cielos acercarse en aquella hora, en aquella casa. Así que él no lo piensa, simplemente se acerca, simplemente la toma de la mano y dice que la levanta. Así está Jesús, queriendo moverse con poder, con autoridad, en medio de nosotros. En medio no solamente de nuestras vidas, sino también alcanzar a nuestras familias, que ellos también escuchen de este evangelio que está lleno de la gloria del cielo. Que ellos puedan ver esa realidad de cerca, que ellos puedan verla, tocarla, palparla, experimentarla. Se estaba a punto de manifestar un gran milagro, porque dice que Jesús toca su mano, la levanta ahí en ese momento, y cuando él hace todas estas cosas, dice que inmediatamente la dejó la fiebre. No hubo alboroto, no hubo gritería, no hubo cámaras, no hubo más nada. Simplemente un Jesús que se acercó, tomó su mano, la levantó y la gloria de Dios fue manifiesta una vez más. Dice que la fiebre la dejó. El milagro de mostrar el poder de Jesús para sanar enfermedades quedó manifiesto. No sé si en tu vida, en tu casa, en tu familia, a tu alrededor hay gente que está sufriendo con algún tipo de enfermedad, con circunstancias de salud, y que por años ellos están esperando una respuesta del cielo. Es una palabra de esperanza, de fe, que en esta mañana Dios está impartiendo a su pueblo, porque no importa lo que el enemigo haya querido hacer en tu vida, Dios tiene siempre el anhelo de sanarte, no solamente sanar tu cuerpo físico, sino también sanar tu alma. El anhelo del Señor
Señor es que vivamos en paz, es que vivamos caminando en la gloria del Eterno, es que caminemos viendo al invisible. Aleluya, gloria sea al Señor. La fiebre se fue de inmediato, la fiebre era alta y ella estaba en cama, pero dice la palabra allí que en cuanto ella se sintió recuperada, tremendo, la mujer se levantó y comenzó a servir. Pero si estaba postrada en cama hace unos minutos, Jesús, pero cuando el reino de los cielos se manifiesta, la gloria de Dios cambia en un abrir y cerrar de ojos la circunstancia de cualquier persona. Aquella mujer diría, quién sabe cuánto tiempo más estaré en esta cama, estaré tomando medicamentos, no podré hacer todo lo que tengo que hacer y tantas cosas que están allí que tengo pendientes por realizar. Pero no, apenas viene el reino de los cielos, todo cambia, todo es restaurado, todo es levantado de una manera sobre y natural, porque ese es el poder de nuestro amado Dios. La mujer se sintió recuperada, la mujer se levantó, comenzó a servir, no solamente a Jesús, sino también a los presentes. ¿Sabe? Esa es la consecuencia, que de todos modos, cuando usted le sirve al Señor, usted va a ver la retribución, usted va a ver el abrazo de Dios por ir a hacer esa obra del Evangelio. Usted ve esa recompensa, ese pago de Dios, y usted dirá, pero yo no lo hago por esto, no lo hago por aquello. El cielo no se queda con nada, amado hermano. El cielo recompensa tanto al que hace lo bueno como al que hace lo malo. El cielo tiene claro que todo aquello que se siembra se tiene que recoger. De todo aquello de que se dispone, el hombre comerá, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí estaba Jesús viendo a aquella mujer que minutos antes estaba postrada, que minutos antes estaba quizás sin esperanza. Pero ahí estaba Jesús, un Jesús que se preocupó por ella, que mostró compasión, que se mostró interés por su necesidad, mostró que quería ayudarla y dispuso un ambiente familiar en medio de aquella circunstancia para que pudiesen ver la gloria del Señor. Deja que Dios te use, deja que Dios te levante en el lugar donde te encuentres, en medio de tu familia, en medio de donde trabajas, donde estudias, donde vives. Dios te quiere usar como ese instrumento de poder. Dios te quiere usar como ese instrumento de gloria. No permitamos que la duda, que el temor nos paralice, que no nos permita fluir como lo hacía Jesús. Él no tenía que calcular nada. Él solamente iba y hacía lo que sabía que era necesario hacer. Y lo más sorprendente es que Dios siempre estaba con él. Y la gloria de Dios era manifiesto en medio de Jesucristo. Vemos la respuesta de una mujer que está agradecida, por esa sanidad. Muestra ese acto de gratitud. Hay mucha gente que no es agradecida con Dios, que después de estar quizá postrados en una cama, en una circunstancia adversa, donde lloraron, donde sufrieron, donde padecieron circunstancias difíciles, y Dios tiene misericordia, y Dios les provee, y Dios sana, y Dios hace una obra maravillosa, y al cabo del tiempo se le olvida. Al cabo del tiempo siguen con su vida alejada de Dios. Al cabo del tiempo le dan la espalda al Dios que todo lo ha hecho a favor de nuestras vidas. ¿Sabe? Esto es una lección importante para los creyentes y todo aquel que escuche este evangelio. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que agradecer aún este aire que respiramos, mis amados hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios por la vida que tenemos. Tenemos que darle gracias a Dios por la familia, por todo lo que nos entrega, el empleo, los negocios, todo lo que Dios te ha entregado. Dale gracias en esta mañana. ¿Sabes? Esa actitud de gratitud se vio en aquella mujer porque ella empezó a servirle a Él. Ella empezó a dar
de lo que por gracia le había sido dado. Ella tenía salud gracias al Señor. Ella tenía vida para seguir, era gracias al Eterno. Así que cuando Él sana, lo hace para que la gloria de Dios sea manifiesto en esa vida, pero también en la familia de esa vida. Tenemos que saber que el Evangelio no se puede quedar estancado en nosotros, que nosotros somos la puerta que Jesús quiere utilizar para entrar en nuestras casas. No importa todo lo difícil que usted de pronto vea que está la situación, crea en el Señor, crea que Dios lo hará. Dios lo hará con tu hijo, Dios lo hará con tu esposa, Dios lo hará con tu familiar, con ese vecino, con ese compañero de la universidad, de trabajo. Él lo hará. Él está aquí para ti. Él está aquí para mostrar su gloria, para restaurar tu familia, tu matrimonio, para devolverse lo que el saltón y la oruga se robó. Él quiere que tú camines viendo la gloria del invisible.